La figura de túnica avanzó entre columnas temblorosas, la cámara ardió en estática mientras Elías, con uñas sangrantes, susurraba en latín, Minerva está viva, y algo raspaba desde dentro del templo. En lo alto de la ciudad de Guatemala, entre las ruinas de lo que fue una estructura majestuosa dedicada al conocimiento y al progreso, yace el olvidado templo de Minerva. Construido a inicios del siglo XX como símbolo de la educación laica y el pensamiento libre, hoy es solo una sombra oscura entre los árboles del hipódromo del norte. Pero hay quienes aseguran que su decadencia no es solo física, sino espiritual. Todo comenzó con un grupo de estudiantes de arquitectura de una universidad cercana. Era el año 2006 y la profesora de Historia del Arte les había asignado un proyecto sobre la recuperación simbólica de estructuras abandonadas. El templo de Minerva, con su aire griego y su deterioro evidente, fue la elección perfecta para uno de los grupos más entusiastas. Uno de sus integrantes, Elías López, llevaba consigo una obsesión silenciosa por los templos antiguos y los rituales ocultos de civilizaciones pasadas. Él no lo decía abiertamente, pero su verdadera intención era investigar las leyendas oscuras que circulaban sobre ese lugar. Ya en su primera visita nocturna, porque decidieron hacer tomas en la noche para captar la decadencia estética del templo, comenzaron a notar cosas extrañas. Aunque estaban solos, escucharon pasos firmes entre las columnas. Uno de ellos, Carmen, pensó que era algún vigilante o indigente, pero cuando iluminaron con las linternas, no había nadie. Las hojas no se movían, no había viento, pero el eco de esos pasos no se detenía. Una noche, Elías se quedó solo, empeñado en terminar unas tomas con cámara infrarroja. Los demás le insistieron en irse, pero él los convenció de dejarlo. Al día siguiente no apareció en clase, ni en su casa, ni contestaba el celular. Lo encontraron 3 días después, sentado en los escalones del templo, con los ojos fijos, abiertos, mirando al cielo, murmurando palabras en latín que nadie entendía. Tenía las uñas desgarradas, como si hubiera cavado con desesperación. Lo llevaron al hospital Roosevelt. Nunca volvió a hablar. Solo repetía la frase, Minerva está despierta. Minerva está viva. Carmen, traumatizada, decidió abandonar el proyecto. Sin embargo, sintió la necesidad de entender qué le había pasado a su amigo. Revisando las grabaciones de las cámaras que Elías había dejado, encontró algo espeluznante. A las 3:12 de la mañana, la cámara infrarroja captó una figura femenina alta, vestida con túnica, de rostro difuso, que caminaba entre las columnas. No parecía flotar ni arrastrarse. Caminaba con determinación. Y donde ella pasaba, las columnas temblaban. La figura se detuvo frente a la cámara y la imagen se distorsionó durante más de 30 segundos. Carmen llevó el video a un historiador ocultista, quien le explicó que el templo de Minerva fue edificado sobre un terreno donde antiguamente se practicaban rituales mayas precolombinos. Años después, cuando se instauró el templo moderno, comenzaron a escucharse relatos de niños que desaparecían en los alrededores y de maestros que caían enfermos sin razón. Se decía que la figura de la diosa Minerva había sido invocada de una forma equivocada, mezclando símbolos europeos con energías ancestrales del lugar. Era como si se hubiera creado un híbrido espiritual que no pertenecía a ningún mundo. Carmen, incapaz de ignorar la conexión entre estas historias y lo que le pasó a Elías, regresó sola al templo. Grabó un mensaje en su teléfono diciendo que lo hacía para cerrar el ciclo y liberar a su amigo. Nunca más se supo de ella. Hoy en día, quienes pasan por el templo de Minerva al anochecer aseguran ver una figura femenina observándolos desde lo alto de las escalinatas, como si esperara algo o a alguien. A veces, en los días nublados, se escuchan susurros en latín. Y en la base del templo, todavía pueden verse marcas frescas en la piedra, como si alguien estuviera rascando desde dentro. Y el eco siempre regresa, como pasos que se niegan a irse. Advertencia:
no visites el templo de noche. Porque una vez que Minerva te ve, ya no deja de mirar.